amigos de la comunidad TCN Periodismo Digital, estamos en una entrevista más de nuestro segmento de conversación con los personajes que hacen la vida social de nuestra comunidad. En esta ocasión tenemos el grato acompañamiento del doctor Trotsky Serrano. Él es una voz autorizada en el tema de la realidad social, la política, la migración. Actualmente pues cumple funciones en una de las instituciones del Estado en el Cantón Paute de la provincia de La Azuay, que a propósito mandamos un cordial saludo a todas las personas, los seguidores, los miembros de nuestra comunidad en esas hermosas provincias de Loja, Cañar, Azuay. El doctor Trotsky Serrano ha hecho una publicación de pues, este libro, La política migratoria, derecho migratorio y del Estado ecuatoriano y sus contradicciones, tomando en cuenta sobre todo un factor fundamental, el caso de la migración cubana hacia el Ecuador. Pero sin embargo vamos a aprovechar para tocar otros tópicos, ¿no? Y claro que sí, mi estimado doctor Trotsky Serrano, bienvenido, mucho gusto, esperamos que no sea la primera y la última acá en TCN Periodismo Digital. Y claro, la pregunta que empezamos es, ¿cuál es la política migratoria del Ecuador? Y si es que lo que decía o lo que dice la Constitución de que el Ecuador tiene una política migratoria inclusiva, ¿esto se ha cumplido o no se está cumpliendo? Bienvenido, qué gusto. Bien, muchas gracias por este espacio a través del cual podemos dialogar sobre un tema de palpitante actualidad. Somos un país de migrantes, de hecho estamos viviendo en el Ecuador la tercera oleada migratoria de nuestra historia. Si recordamos, la primera fue del año 1986 hasta la década de los 90. Ahí están los gobiernos de Febres Cordero, de Rodrigo Borja. Converge la política económica, la situación de la caída de los precios del petróleo, y es una época donde migraron más de 20.000 ecuatorianos por año. La segunda oleada migratoria es aquella que todos recordamos del periodo bancario, año 99-2000. A partir de esa fecha existieron ya una verdadera estampida migratoria, puesto que ciudadanos de nuestro país perdieron sus empleos, y sucedió que solamente en el año 2020 salieron del Ecuador 178.000 personas, y durante esos 5 años de ese quinquenio de la segunda oleada migratoria se presume que más o menos 600.000 personas abandonaron nuestro país. En el caso de la tercera oleada migratoria, la primera del siglo XXI que estamos viviendo ahora, esta se caracteriza porque viene la apertura del gobierno mexicano al retirar la visa, permite que los ecuatorianos puedan ingresar libremente a ese país, y aconteció que en el año 2019 viajaron a través de México a los Estados Unidos 110.000 personas. En el 2020, con todo y pandemia, abandonaron nuestra patria 55.000 personas, y en este año son ya más de 130.000 personas, a pesar de que se volvió a establecer el visado a México. Entonces, solamente en 3 años tenemos ya un flujo migratorio significativo a través de la ruta mexicana, como la llamamos, pero también tenemos la estadística más alta de deportaciones en la historia del Ecuador. Entre agosto del año pasado y el mes de septiembre de este año existe un número altísimo de más de 82.000 deportaciones. Esto se corresponde con el hecho de que el gobierno de Donald Trump reformó la normativa legal. En los Estados Unidos existía antes un solo trámite de deportación, el trámite ordinario a través de un tribunal de justicia. Ahora existe el trámite expedito. ¿Cómo funciona este trámite? Si una persona es arrestada durante los 14 primeros días de haber ingresado a territorio ecuatoriano y está asimismo dentro de los 600 kilómetros más cercanos a la frontera, es deportada de manera automática a través de la Guardia Fronteriza y sin derecho alguno a la defensa. Entonces, por lo tanto, yo debo decir que soy un investigador del hecho migratorio. Esta obra a la que nos referimos, que he publicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace pocos días, es mi segunda obra sobre migración y derechos humanos. Es parte de la investigación que realicé en el PhD que estudié en la Universidad de La Habana,
Ahí he pasado estudiando e investigando los últimos 4 años de mi vida. Tuve la suerte de estar domiciliado del 2016 hasta casi 2019 en la República de Cuba y estudiando de manera presencial en la Universidad de La Habana. Eso me permitió analizar la política migratoria del Estado ecuatoriano, del Estado cubano y de los Estados Unidos frente a América Latina desde el año 2008 hasta el año 2017. Y contestando a esta pregunta pertinente y muy inteligente, debo decir que, claro, la movilidad humana en nuestro país, a partir de la Constitución de Montecristi, debería haber tenido un giro, debería haberse humanizado, porque somos el país en el que se proclama la libre movilidad humana y la ciudadanía universal. Esta ciudadanía universal, que no es, para decirlo de forma coloquial, no es un invento ecuatoriano. La ciudadanía universal en la academia desde el año 2014 viene siendo una tesis sostenida particularmente por Boaventura de Sousa Santos, que es un investigador, un cientista social muy importante portugués, y luego varios de los filósofos del derecho, como Etienne Balibar desde Francia, como Luigi Ferrajoli desde Italia, vienen sosteniendo la teoría precisamente de la ciudadanía universal, de que debe existir una convención internacional que se firme a nivel internacional, que se firme en la Organización de las Naciones Unidas, que garantice la ciudadanía universal con el principio de que los ciudadanos en el mundo son del lugar en el que viven, no en el que nacen. Por eso es que la igualdad de derechos, la equidad de derechos y de garantías para los ciudadanos se convierte en un espejo. Nosotros tenemos a los ecuatorianos, como hemos dicho en inicio, viajando este momento a los Estados Unidos, pero también somos un país receptor de migrantes y por esa razón es que me correspondió la experiencia de analizar esa situación del Ecuador como receptor de migrantes. Entonces, ahora, muy bien. Para un poco ya entrar en detalle en el tema del libro, previamente, deberíamos entender para nuestros seguidores cuál sería la diferencia entre migración y movilidad. ¿Qué deberíamos entender tanto por lo uno como por lo otro? Puesto que sí, en movilidad podríamos estar hablando de la capacidad humana de tránsito en el mundo. Sin embargo, la migración se ha visto como un fenómeno, como un problema de carácter social. ¿Cuáles serían esa diferencia entre estos dos términos, por favor? bueno, yo diría que se usa más en la ciencia política el término de movilidad humana, porque es un concepto mucho más amplio y este concepto nos permite analizar los flujos migratorios de la emigración, de la inmigración, de la situación de otras figuras jurídicas en las que estarían algunas personas, sobre todo colombianas, que tienen el estatuto de refugio en nuestro país. Hay que considerar también eso. El Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, casi todos de nacionalidad colombiana, y entonces el término que se convertiría en una suerte de paraguas por ser más abarcador es el de movilidad humana. Movilidad humana, perfecto. Ahora, para cerrar esta parte, esta introducción, Estados Unidos es un aliado en el manejo de la política pública de movilidad humana en el Ecuador, o es una causa, un motivo, un elemento que provoca ese fenómeno de la migración que ha tenido otros efectos en nuestra población que ya los podríamos tocar. Bueno, yo creo que uno de los mecanismos más interesantes, una de las miradas más objetivas para poder analizar la movilidad humana es precisamente la ciencia política y en ella el enfoque multidimensional de los campos de interacción social, para entender, por ejemplo, que en el siglo XXI la la movilidad humana está caracterizada por la visión que tienen los estados de una vinculación a la seguridad nacional y de la lucha contra delitos como el tráfico ilegal de personas, el terrorismo internacional y el narcotráfico. Esos serían, entre paréntesis, los pretextos que tienen los Estados Unidos para establecer las teorías como la del muro que quería construir el presidente Trump, con una dosis también de alta xenofobia en su discurso,
pero ahí se explicaría de alguna forma con el pretexto de evitar el terrorismo, de evitar el tráfico de personas, de evitar el tráfico de drogas, el endurecimiento de las políticas de migración, que lo hacen a una suerte de yunque, porque no son ellos solamente los que levantan la política migratoria, lo hacen los países que están cercanos a la frontera, especialmente México, Guatemala y Panamá, que son los que dirigen y los que ejecutan una política migratoria que viene ya diseñada desde los Estados Unidos. Para nada podríamos ser los aliados, más bien ellos desde la teoría del mercado mundial saben que necesitan esa mano de obra, porque una de las cosas que hay que ser objetivos y hay que decirlo en este espacio es que en la pandemia del coronavirus, cuando fallecieron en Nueva York y en Estados Unidos se convirtió en el país con mayor número de muertos en el año pasado, hay una estadística altísima de personas que no se han reconocido, por lo menos no se sabe la identidad real de los cuerpos, porque eran migrantes, muchos de ellos latinos, que trabajaban con papeles falsos, con identificaciones falsas, con nombres figurados y supuestos. Pero se generó un nicho laboral en espacio de trabajo que lo hacían los latinoamericanos y personas del tercer mundo y que hasta la actualidad no se ha logrado cubrir. Y esa es una de las razones. Existe ahí las plazas de trabajo vacantes. Y porque existe esta situación de oferta y de demanda, siguen entrando y ellos siguen necesitando esa mano de obra y utilizan su política migratoria y el mecanismo de deportaciones para de alguna manera frenar y controlar el ingreso de las personas y especialmente en este caso los ecuatorianos que han viajado en un número altísimo desde el año 2019 hasta el presente año y que entendemos que durante este quinquenio seguirán viajando en esa misma proporción, más aún cuando la visa solamente se ha establecido hasta el mes de marzo, se va a liberar nuevamente desde marzo y va a continuar esta oleada migratoria que cuando menos será de 100.000 personas por año, de tal manera que entre 2019 ya al terminar el quinquenio tendremos 600, 700.000 ecuatorianos que hayan llegado a los Estados Unidos y esta oleada migratoria va a ser igual o mayor a las del siglo anterior, inclusive a la del año 2000, porque el año 2000, con la caída de la economía ecuatoriana y el periodo bancario, era hasta ahora la más significativa oleada de la historia del Ecuador. Cifras bastante alarmantes, mi estimado doctor Trotsky Serrano. ¿Cuáles son los mayores efectos sociales que se dan en nuestras provincias, sobre todo en el Austro, respecto de este fenómeno migratorio, mucho más en el año pasado, en medio de la pandemia, y también este 2021, y la línea que sigue ascendente? ¿Cuáles son esos fenómenos sociales que tienen como efecto de este proceso migratorio? Bueno, yo pienso que la situación de los hechos sociales, de las recomposiciones de las familias extendidas, es una característica ya con la que vive especialmente el austroecuatoriano, que es tierra de migrantes, Azoay, Cañar, Loja, Morona, Santiago, donde las personas cuyos padres viajan a Estados Unidos o a Europa se crían con los abuelos, con los tíos, con los familiares, pero realmente esa crianza tiene la gran ausencia de los progenitores y esa ausencia en edades, sobre todo en la época de la pubertad, ha determinado una situación compleja, porque ciertamente ingresan los recursos, hay dinero a veces para construir una casa, para tener un ahorro, para cuando la persona regrese tenga un negocio, pero nadie puede compensar la ausencia de los padres y nadie puede compensar a veces hasta el daño psicológico que se presenta. Ahora, yo debo decir una cosa también con preocupación. Estoy trabajando y estoy vinculado laboralmente a la Fiscalía General del Estado. Estoy en este momento, durante este año, en el Cantón Paute y hemos visto el crecimiento de delitos sexuales durante la pandemia. Estamos levantando la información. De hecho, mañana tendremos una reunión con el Consejo de Protección de Derechos y, sin embargo, tenemos algunos datos preliminares. El primero es que se han duplicado los delitos sexuales que vulneran a niños, niñas y adolescentes durante la pandemia, por el encierro, por la situación de que las personas, algunos incluso, están en espacios pequeños compartiendo, no solamente, insisto, los hijos de los migrantes, compartiendo con los tíos, compartiendo con los abuelos de la familia extendida, y a veces entre esas mismas personas están los agresores
ha crecido el número de delitos sexuales, de abuso, de violación, pero también penosamente hay una característica de que también ha crecido el consumo de sustancias estupefacientes entre las personas de 12 a 18 años. Entonces, vamos a levantar la estadística, pero creemos que afecta de manera significativa en un altísimo porcentaje a los jóvenes, a los niños que vienen de familias de migrantes. Entonces, el municipio del Cantón Paute mañana estará analizando esos datos y va a emprender en una política, va a desarrollar actividades, va a hacer un acompañamiento psicológico, va a generar un proyecto inclusive de una escuela taller para dar capacitación a los jóvenes en carreras intermedias, el estudio del inglés, porque aquí se ha asimilado una realidad. La realidad es que por más que se siga levantando la conciencia, desarrollando eventos, espacios como esta entrevista, mucha gente va a decidir migrar. Y entonces este municipio ha decidido que se les va a capacitar en artes y oficios de albañilería, de carpintería, gasfitería, y con una enseñanza avanzada de inglés de cuando menos 2 años, para que la persona en una empresa pública municipal pueda ofertar este servicio en el Ecuador, y si decide salir del país también tenga esta herramienta, tenga un oficio, una ocupación y un dominio del inglés para poderse defender allende nuestras fronteras. Es una de las cosas que se está yendo a hacer desde mañana en el Cantón Paute. Yo creo que es una cuestión absolutamente práctica y que de alguna forma se va a replicar en otros gobiernos locales de la región del Austro y a nivel del país, porque es una preocupación del gobierno de cercanía, del municipio, de decir, bueno, no nos quedamos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo con estas familias, con los que están acá, con los hijos de los migrantes y con los que aspiran a viajar también, porque es una situación donde yo diría hay que aplicar a una teoría sociológica importante de la doctora Claudia Pedone, que es una profesora de la Universidad de Metz, de la Universidad de La Habana y de la Universidad Autónoma de México, y ella estudia las redes y cadenas migratorias. Ella dice que la cadena está constituida por los familiares, los amigos, los vecinos, y que ahí influye el efecto llamada. Cuando a mi hermano, a mi vecino, a mi compañero de aula le va bien y en poco tiempo él tiene ya un vehículo, tiene ahorros, ese efecto llamada a mí me contagia, me motiva y de alguna manera me pone la tentación de viajar. Y por lo tanto, aquí se multiplica el efecto llamada y muchas personas a través de ese efecto están buscando la posibilidad de salir del país, y eso es un fenómeno penosamente casi indetenible, y menos aún si tenemos un Estado y un gobierno que no ha levantado política pública para generar empleo y para darles oportunidades a los jóvenes que requieren eso, igualdad de oportunidades para tener una esperanza de quedarse en el país. Afectando sobre todo a una población muy vulnerable como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ya teniendo la experiencia de las oleadas migratorias anteriores. Es importante este laboratorio de planificación, este término, este concepto muy importante de planificación en el proceso de la migración, al cual también le daremos el seguimiento, lo que vaya siendo el DAT del Cantón Paute. Ya enfocándonos un poco en el tema de su libro, mi estimado doctor Trotsky, ¿en qué contexto se da esta migración de población cubana hacia el Ecuador? En ese caso, en cambio, el Ecuador como receptor de migración. Bueno, hay que entender que en el año 2008, que se proclama, se pone en vigencia la Constitución y el Ecuador pone en marcha esta política de ciudadanía universal y el derecho a la libre movilidad humana, también se está desarrollando en esa época varias situaciones. El uno, los convenios de cooperación entre los gobiernos del Ecuador y de Cuba, especialmente en el área de salud. Hay que recordar que por esas épocas se hizo inclusive desde la vicepresidencia de la República, en tiempos del vicepresidente Lenín Moreno Garcés, se levantó toda la información a nivel del Ecuador de personas con capacidades diferentes, y las personas, los médicos, los expertos que vinieron a levantar ese proyecto eran de nacionalidad cubana. Es decir, se firmaron convenios para la cooperación, para atender y generar un bono especial como el bono Joaquín Gallegos Dara para las personas con capacidades diferentes, para todas esas personas que vivían de una manera casi subterránea, algunos escondidos
en diferentes lugares de nuestro país. Entonces, ese fue un proyecto que vinculó a través de convenio a muchos cubanos. También varios proyectos con el Ministerio de Salud, con el IES. Coincidió también el sistema de evaluación y acreditación de las universidades. Entonces, varias universidades ecuatorianas fueron cerradas por falta de calidad académica o porque no tenían en sus docentes personas con título de PhD. Y firmaron convenios, algunos invitaron a docentes cubanos, otros hasta la actualidad los tienen. Yo tengo en el estudio una demostración de que todas las universidades ecuatorianas, todas absolutamente públicas o privadas, tienen cuando menos un número de 10 docentes cubanos con título de PhD el día de hoy. Antes tenían incluso más, porque muchos de los docentes son personas que ya superan los 60 años de edad, que han logrado una jubilación anticipada en su país. Allá dicen que fueron liberados laboralmente y se acogieron a la posibilidad de vincularse al Ecuador. Entonces, estando abiertas las fronteras, ya no se necesitaba la visa para entrar en el Ecuador y habían estos vínculos, empezaron a viajar los ciudadanos cubanos y luego viajaron otros por razones de carácter comercial. Algunos se domiciliaron en la ciudad de Quito, sectores cercanos a la Plaza Ipiales, y empezaron a comprar ropa y hacer esta actividad de comercio, de llevar la ropa para vender en Cuba y regresar nuevamente al Ecuador, porque había esta posibilidad en el año, la libertad para el ingreso al país, y podía viajar hasta 3 veces por año. Entonces, alguna gente también vio la actividad del comercio, pero otros estuvieron mirando más allá hacia la posibilidad de llegar al Ecuador, probar suerte, como se dice en el argot popular, y buscar la posibilidad de viajar a los Estados Unidos. Entonces, estas personas se conectaron con las redes de coyotes que ya tienen una amplia experiencia aquí en el Ecuador y empezaron a cruzar caminando la frontera hacia Colombia, luego Panamá y toda la ruta migratoria. Y esto generó que en el año 2015 se presente una crisis humanitaria, porque habían varios cubanos, más de 10.000 cubanos ubicados en diferentes territorios, tanto en la República de Panamá, en Costa Rica y en Nicaragua, que estaban tomados espacios públicos, parques, coliseos, y pidiendo que se genere por parte de esos países y de México un puente de entrada humanitaria para cruzar a los Estados Unidos. Entonces, hasta esa época, hasta el año 2015, de 2008 a 2015, había ya 150.000 cubanos que viajaron al Ecuador, de los cuales 100.000 habían pasado hacia los Estados Unidos de América. Es decir, utilizaron nuestro país como un puente para la ruta migratoria a cumplir el sueño americano, pero a la larga ya se sumaron 20.000 más. Es decir, en este tiempo de estudio, que nos referimos nuevamente desde el 2008 ya hasta el 2017, 2015 a 2017, ya con el visado, sin embargo, fueron 120.000 personas que atravesaron el territorio ecuatoriano con la finalidad de tener como destino final los Estados Unidos. Hay que anotar que la política migratoria de los Estados Unidos es ciertamente, con respecto a Cuba, tiene algunas normativas privilegiadas, porque, por ejemplo, la ley de pies secos y pies mojados permitía que el ciudadano cubano que ponga sus pies ya en territorio americano, y especialmente el que haya viajado a través de una balsa, por eso esta denominación de pies secos, pies mojados, que salga desde la bahía de La Habana y llegue a poner sus pies en Miami, tiene la residencia en los Estados Unidos, y dentro del primer año de vida en ese país tiene el derecho a la ciudadanía. Yo tengo un hermano que vive en los Estados Unidos ya más de 20 años, y a él le tocó casi 7 años el trámite para pasar desde la residencia hacia la ciudadanía americana, a pesar de que él nunca estuvo de irregular. Él se fue por un intercambio y después se quedó estudiando y trabajando allá, pero le tomó 7 años el hecho de conseguir la ciudadanía americana, mientras a un cubano le daban 1 año. Entonces, esta política migratoria privilegiada de fomento hacia la inmigración irregular hizo que los cubanos digan, bueno, nos vamos a tener que ir y llegar a los Estados Unidos para conseguir la ciudadanía y para conseguir finalmente un trabajo en ese país. Yo creo que alcanzar la residencia en Estados Unidos, ¿no? Claro, sí. la migración de Estados Unidos-Cuba ha sido o ha estado en el marco de la Guerra Fría o de lo que se ha venido teniendo los efectos hasta nuestros días. Pero ya en la migración cubano-ecuatoriana ha sido un poco más de carácter formal,
evidentemente la cercanía de los gobiernos en la coyuntura del 2008 permitió. Ahora, podríamos decir que los efectos de esta migración un tanto más planificada choca con esta migración informal que está atravesada por estas verdaderas mafias que son los coyoterismos y los tráficos de migrantes. ¿Habría una diferencia que podríamos señalar en específico con la migración cubana que ha generado pues, sujetos profesionales en la academia, en la medicina, como usted señalaba? Y habría cómo hacer esa diferencia con la migración informal que se da en el caso, por ejemplo, cuando nosotros somos emisores hacia Estados Unidos. Bueno, yo creo que esa es una apreciación correcta, porque ciertamente cuando hablábamos de los convenios, se me olvidó decir también para el deporte, y hay que ver que tenemos hasta medallistas olímpicos y que en casi todos ellos, salvo en el ciclismo, en el caso de Carapaz, pero casi todos los otros deportistas exitosos han tenido alguna vez un entrenador cubano. Entonces también hay una gran cantidad en todas las provincias y en todas las disciplinas de entrenadores cubanos y por todos los lados los entrenadores, los médicos, las personas que llegaron al programa de la vicepresidencia de la República denominado Manuel Espejo, son los migrantes formales. Varios de ellos tenían una migración circular porque no se quedaron a vivir aquí en el Ecuador, se cumplieron un proyecto y retornaron a su país. También hay una migración formal, regular y circular de los docentes universitarios. Varios de ellos superan los 60 años de edad, se quedan hasta los 70, hacen un ahorro, regresan a Cuba nuevamente con su familia. Pero otros que vinieron más jóvenes, diríamos un perfil de migrante ya de entre los 25 años hasta cerca de los 50 años, ya tenían la idea de viajar a los Estados Unidos y ellos generan esa migración irregular que se conecta, que se enlaza a las redes ya mafiosas de los coyotes y empiezan a financiarse sus viajes. No tenían los recursos que tienen los ecuatorianos que pagaban por esa misma ruta entre 12 a 15 mil dólares americanos. A los cubanos, de lo que hemos ubicado en el libro, se les cobraba desde 6 mil hasta máximo 10 mil dólares, pero era una ruta más larga. Casi todos los trayectos ellos cruzaban en vehículo por la frontera del oriente ecuatoriano hacia Colombia y luego en muchas partes de esas rutas peligrosas, sobre todo la de la frontera de Colombia con Panamá, en el sector del Darién, que también está caracterizado por zonas dominadas por el narcotráfico. Ellos cruzaban caminando, eran trayectos de varios meses de caminar y de cruzar todos los países, frontera por frontera, desde Panamá hasta llegar a México. Entonces era mucho más sacrificada porque no había el recurso económico como para poder financiarse con los mismos coyotes esta alternativa de paso como lo hacen los ecuatorianos, con muchas rutas en embarcaciones que lo hacían desde Esmeraldas hasta llegar a Panamá. Otras por tierra, en algunos casos otras por avión, pero para los cubanos la ruta fue por tierra en la frontera ecuatoriano-colombiana y el resto, la mayoría lo hicieron caminando durante meses, de 1 a 3 meses, hasta llegar a los Estados Unidos, pero utilizando, sí, el mecanismo mafioso de los coyotes, porque pagaban a los coyotes para poder pasar de un lado al otro, para poder hacer cruces de fronteras de la manera clandestina que ellos suelen aconsejar. Y lo que sí debemos decir es que el Estado cubano aplicó un mecanismo de derecho internacional que el Ecuador hasta ahora no ha aplicado con el hecho migratorio que estamos viviendo. ¿Cuál es este? Ese mecanismo son las rondas migratorias. Entonces convocaron desde el 2008 hasta el 2017 a 2 rondas migratorias por año. Y eso significaba que se reunían las cancillerías de los 2 países, especialmente la sección consular, más de la embajada ecuatoriana en Cuba, y hacían un balance de entradas y salidas del país. Y de ese balance salía la situación de los migrantes cubanos, y ellos podían monitorear. Eso también hacían con Colombia, con Panamá, especialmente con Nicaragua de Daniel Ortega, donde se lograba filtrar hasta con nombres y saber exactamente quiénes están en Nicaragua yendo a cruzar la frontera. Y ahí se podía establecer algo positivo, cuáles estaban presos, cuáles resultaron enfermos. No hubo un solo muerto, no hubo desaparecidos, porque la ronda migratoria les permitió hacer un seguimiento de la situación humanitaria de sus viajeros. Nosotros no sabemos hasta el día de hoy de los ecuatorianos que han viajado por México. Aquí tengo yo denuncias como fiscal de Paute de 7 desaparecidos. Pero no sabemos qué pasó. Se perdieron en México, lograron cruzar el río Bravo, se ahogaron.
estarán en los Estados Unidos presos. No sabemos porque el Estado ecuatoriano no activó a través de la Cancillería rondas migratorias con México y con los Estados Unidos para saber. Yo tengo aquí mi listado de entradas y salidas. Perfecto, ese elemento que señalábamos, la planificación en este fenómeno de la migración. Ya para ir cerrando y agradeciendo pues la conversación, la entrevista, estimado doctor Trotsky Serrano, para ir cerrando, ¿cuál sería la política migratoria de este gobierno del Ecuador, del presidente Guillermo Lasso, si es que la hay, o cuáles son las deficiencias que usted encuentra o las sugerencias que también se le podría desarrollar desde ese proceso profesional investigativo que usted tiene? Por favor. Bueno, yo creo que este gobierno todavía está en deuda con los ecuatorianos migrantes en diseñar y levantar una política migratoria que sea consecuente tanto en lo nacional como en lo transnacional, afuera de nuestras fronteras, con el principio de ciudadanía universal, que haga prevalecer los derechos de los ecuatorianos. Y yo creo que recordamos una máxima que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Habíamos hablado de las 3 oleadas migratorias y cuando hablábamos de la primera, esa primera que sale del gobierno de Pérez Cordero, entra al gobierno de Borja, coincide con un levantamiento social fuerte que es precisamente el primer levantamiento indígena en el gobierno de Borja. La segunda oleada migratoria coincide con las caídas de los presidentes que gobernaron en ese periodo. La caída de Bucarán, la caída de Maguad y la caída de Lucio Gutiérrez. Y ahora estamos viviendo la tercera oleada migratoria con un estallido social que a ratos está un poco dormido, especialmente por la época que vivimos cercana a las Navidades. Pero cuando no hay una respuesta a las oleadas migratorias, la gente que se queda en el país, los ecuatorianos que estamos aquí adentro viviendo la crisis, tampoco es que nos quedamos cruzados de brazos. Cada oleada migratoria coincide con un estallido social y por lo tanto, si no hay una acción para generar empleo, si no hay una acción para detener a las redes de migrantes que están actuando de manera completamente a sus anchas, si no hay una política migratoria consecuente, si no se desarrollan rondas migratorias para poder acompañar los derechos humanos de los ecuatorianos que están fuera del país, haciendo que la Cancillería tenga una política, yo diría por lo menos humana, de solidaridad con los ecuatorianos migrantes, podría desencadenarse en un nuevo estallido social, porque en la historia se reproducen los fenómenos. Hemos tenido 2 oleadas migratorias con 2 estallidos sociales fuertes. Y si ahora no se toma la política de la manera que tiene que hacerse, política de generación de empleo, política migratoria, desarrollo de actividades para los familiares de los migrantes, generación de empleo, podría haber un detonante social en el próximo año con consecuencias impredecibles. Perfecto, y también implicando las contradicciones alrededor de la economía, un año difícil que se viene para el 2022 y también pues efectos de ebullición social. Mi estimado doctor Trotsky Serrano, agradeciendo esta comparecencia, esta conversación con TCN Periodismo Digital, reiterando de que no sea la primera y sea la última, en tus palabras finales, por favor. Bueno, muchas gracias. Esta invitación nos ha permitido en lo particular dirigirnos a las personas que sintonizan este espacio, pero especialmente a quien lo conduce de manera inteligente, generando opinión, generando criterio y un abrazo fraterno, puesto que nos estamos viendo a través de este medio a los años. Habrá la oportunidad de estar en Ambato, en el centro del país, promocionando este libro y ahí podremos compartir un café y un abrazo fraterno con todo el aprecio y estima que la tenemos desde siempre, desde las aulas universitarias, donde forjamos nuestro espíritu de solidaridad y de justicia social. Así es, el internacionalismo nos hizo conocer allá hace algunos años y pues ha mantenido esta amistad y ahora esta amistad pues la compartimos con la comunidad de TCN Periodismo Digital.